Tema 10. Psicología jurídica y aportaciones psicosociales. Parte 1. Introducción, delimitación y desarrollo de la psicología jurídica. Definición y objeto de estudio. La psicología jurídica constituye un área de especialización aplicada que se encarga del estudio, explicación, promoción, evaluación y asesoramiento y tratamiento de aquellos fenómenos psicológicos, conductuales y relacionales que inciden en el comportamiento legal de las personas. Utiliza los métodos y conocimientos de la psicología científica, particularmente de la psicología social, cognitiva y de la personalidad, para operar dentro del ámbito legal de las instituciones, los tribunales, los sistemas penitenciarios y los procesos de resolución de conflictos. Ámbitos de aplicación específicos. La disciplina se despliega en múltiples frentes e instituciones del entramado judicial y social. Psicología forense. Emisión de peritajes técnicos y dictámenes periciales en tribunales, civiles, penales, de familia o laborales, evaluando aspectos como la imputabilidad penal, secuelas psíquicas en víctimas o competencias parentales. Psicología penitenciaria. Diagnóstico, clasificación y diseño de programas de tratamiento dirigidos a la reeducación y reinserción social de las personas privadas de libertad. Psicología del testimonio. Aplicación de la psicología experimental de la memoria y la percepción para valorar la exactitud, credibilidad y validez de las declaraciones de testigos y víctimas. Psicología judicial. Jurados. Análisis de los procesos de toma de decisiones, selección y dinámicas de influencia social en jurados populares. Victimología. Investigación de los factores de riesgo de la victimización, los efectos psicosociales del delito y el diseño de intervenciones para evitar el desamparo institucional. Y mediación y solución alternativa de conflictos. Facilitación de negociaciones pacíficas extrajudiciales, familiar, comunitaria, penal, para alcanzar acuerdos sin la intervención directa del arbitraje punitivo penal. El desarrollo histórico e institucional de la disciplina en España. En el contexto español, la psicología jurídica experimentó un proceso de consolidación formal y legal a partir de la transición democrática. Hito legislativo. La promulgación de la Ley Orgánica General Penitenciaria, LOGP, de 1979, formalizó la incorporación de los psicólogos como técnicos del Cuerpo Superior Técnico de instituciones penitenciarias, marcando el inicio de la intervención psicológica reglada con reclusos. Institucionalización colectiva. Durante la década de los 80, la creación del Colegio Oficial de Psicólogos, COP, impulsó la estructuración de secciones profesionales específicas de psicología jurídica, la edición de revistas científicas especializadas y el diseño de perfiles profesionales que estandarizaron la práctica forense ante la Administración de Justicia. Parte 2. Psicología del testimonio e influencia social. La psicología del testimonio se nutre directamente de la psicología social y cognitiva para analizar cómo los factores de influencia social pueden contaminar, alterar o sesgar el rastro de la memoria humana en contextos criminales. El efecto de la información engañosa. Elizabeth Loftus. Las investigaciones pioneras de Elizabeth Loftus demostraron la maleabilidad de la memoria, derribando el mito de que el recuerdo funciona como una grabación fidedigna. El efecto de la información engañosa, misinformation effect, ocurre cuando la exposición a información falsa o sesgada, proporcionada post-evento, por ejemplo, mediante preguntas capciosas dirigidas a los interrogantes o noticias de prensa, se integra de manera inconsciente en el rastro de memoria original del testigo, distorsionando de forma permanente su recuerdo del suceso real. Conformidad de la memoria. Memory conformity. Este fenómeno psicosocial se produce cuando dos o más testigos de un mismo delito discuten entre sí sobre lo acaecido antes de prestar declaración formal ante la policía. Debido a las fuerzas de influencia social normativa,
deseo de aprobación mutua o evitación del conflicto, o influencia social informativa, asumir que el otro testigo posee datos más certeros, un testigo puede llegar a modificar su declaración original para asimilar el informe de su compañero, adoptando incluso falsos recuerdos sobre detalles que él nunca llegó a percibir directamente. Sesgos en las ruedas de reconocimiento, lineups. Las ruedas de identificación de sospechosos representan un escenario crítico de influencia social. Los sesgos pueden ser prevenidos mediante rigurosos controles metodológicos de carácter psicosocial. Sesgos del administrador. Si el agente que coordina la rueda sabe quién es el sospechoso oficial, puede emitir de forma involuntaria señales verbales o paraverbales, miradas fijas, asentimientos, confirmaciones afirmativas, que guíen la elección del testigo. Para neutralizar este sesgo, se prescribe el uso de procedimientos de doble ciego, donde ni el testigo ni el agente administrador conocen la identidad del sospechoso. Sesgo de composición. Los cebos o distractores que acompañan al sospechoso deben ajustarse a la descripción física básica aportada inicialmente por el testigo. Si el sospechoso es el único individuo que coincide con la descripción, por ejemplo, el único con una cicatriz o de una etnia particular, la rueda pierde validez científica debido a un sesgo de prominencia visual. Parte 3. Dinámicas grupales en jurados populares. El jurado popular constituye un grupo de trabajo psicopolítico y judicial obligado a procesar información compleja bajo condiciones de presión temporal y legal para alcanzar un consenso unánime o mayoritario. Influencia social informativa versus normativa. Postuladas por Deutsch y Gerard, ambas fuerzas gobiernan la deliberación a puerta cerrada. Influencia informativa. Ocurre cuando los miembros del jurado intercambian argumentos, pruebas y testimonios con el objetivo de discernir la realidad de los hechos. Genera una auténtica conversión interna o aceptación privada. Y influencia normativa, que emerge cuando un miembro del jurado cede ante la postura mayoritaria, no porque esté convencido de los argumentos, sino para evitar el rechazo social, la exclusión o la prolongación indefinida del encierro deliberativo. Provoca mera sumisión pública sin aceptación privada. Polarización grupal en las deliberaciones. Frecuentemente, el proceso de discusión en el jurado intensifica las tendencias iniciales de sus componentes. Si la mayoría de los miembros individuales presentaba una inclinación moderada hacia la culpabilidad o la inocencia, antes de comenzar el debate, la deliberación interactiva puede desplazar la decisión colectiva final hacia posiciones mucho más extremas o punitivas que la media aritmética de las opiniones previas de los sujetos. Influencia de las minorías. Serge Moscovici. Aunque la mayoría tiende a imponerse, una minoría persistente dentro del jurado puede subvertir la decisión si despliega un estilo de comportamiento idóneo. Según la teoría de Moscovici, las claves del éxito minoritario radican en la consistencia interna, mantener el mismo argumento a lo largo del tiempo, la flexibilidad en la negociación, no mostrarse dogmática o rígida, y el compromiso visible con la justicia, lo que refuerza a la mayoría a pasar de un procesamiento heurístico superficial a un procesamiento sistemático y profundo de las pruebas del caso. Modelos de procesamiento. El modelo de la historia. Story Model. Formulado por Pennington y Hastie. Es el modelo cognitivo más respaldado para explicar cómo los jurados individuales procesan el juicio. Postula que los miembros del jurado no evalúan las pruebas de forma aislada, sino que las organizan de manera activa, construyendo una narrativa causal o histórica que tenga sentido, coherencia e integridad respecto a cómo ocurrieron los hechos descritos en el juicio. Posteriormente, comparan esta historia mental con las definiciones legales de los delitos: asesinato, homicidio, legítima defensa, suministradas por el juez para elegir el veredicto que mejor encaje.
Parte 4. Percepción social de las víctimas y atribución psicosocial. La respuesta del sistema legal y de la ciudadanía hacia las víctimas de delitos está condicionada por sesgos de atribución causal y prejuicios compartidos. La hipótesis del mundo justo, de Melvin Lerner. La teoría del mundo justo postula que las personas poseen una necesidad motivacional y cognitiva de creer que el mundo es un lugar estable, predecible y moralmente equilibrado donde cada uno recibe lo que merece. Los buenos son premiados y los malos castigados. Cuando un individuo se enfrenta a un delito violento o injusto contra una víctima inocente, esta creencia fundamental se tambalea, generándole angustia cognitiva. Para restaurar el equilibrio psíquico sin cambiar su visión del mundo, el observador tiende de forma inconsciente a desplegar estrategias de culpabilización de la víctima, victim blaming, asumiendo que la persona afectada propició el delito debido a su imprudencia, su forma de vestir, su conducta previa o sus decisiones personales. Victimización secundaria e institucional. La victimización secundaria alude al coste psicológico y al sufrimiento añadido que experimenta la víctima no por el hecho delictivo inicial, sino por su paso posterior a través del sistema judicial e institucional. Interrogatorios repetitivos basados en estereotipos de género, sospechas veladas sobre la credibilidad de su relato por parte de policías y jueces o dilaciones indebidas en los procesos judiciales reactivan el trauma original, provocando un desamparo estructural. Parte 5. Explicaciones psicosociales del comportamiento delictivo. La delincuencia no se explica exclusivamente por variables genéticas o clínicas individuales, sino por dinámicas interactivas del entorno macrosocial y relacional. Teorías clásicas de la adquisición del comportamiento antisocial. Primero tenemos la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, en el que el comportamiento delictivo se adquiere mediante procesos de modelado y observación directa de conductas agresivas o transgresoras que resultan exitosas en el entorno comunitario o familiar del menor, viéndose reforzado por la falta de consecuencias punitivas, refuerzo vicario. Luego tenemos la teoría de la asociación diferencial de Edwin Sutherland, que postula que la conducta criminal se aprende en el seno de grupos de iguales mediante la interacción comunicativa. Un sujeto deviene delincuente cuando el volumen de definiciones, actitudes y valores favorables a la violación de la ley supera cuantitativa y cualitativamente a las definiciones favorables al cumplimiento normativo. Y tercero, tenemos la teoría de los vínculos sociales de Travis Hirschi. En lugar de preguntarse por qué las personas delinquen, Hirschi se interroga por qué la mayoría de los ciudadanos cumplen las normas. La respuesta radica en la fuerza de los vínculos que unen al sujeto con la sociedad convencional, articulados en 4 dimensiones. Apego, que serían lazos afectivos con padres y educadores. Luego el compromiso, pues inversión de tiempo y esfuerzo en metas legítimas. Luego tercero tenemos la participación, que sería la involucración en actividades prosociales de ocio. Y por último, las creencias, asimilación moral del respeto a las leyes. Al fracturarse estos vínculos, decae el control social informal, liberando el impulso desviado. Criminología del desarrollo. La taxonomía de Terry Moffitt. Moffitt revolucionó el análisis longitudinal de las carreras criminales al diferenciar 2 tipologías etiológicas de infractores. Delincuentes limitados a la adolescencia, adolescents limited, que constituyen la inmensa mayoría de los jóvenes delincuentes. Su conducta antisocial se restringe a la etapa adolescente y está motivada por la brecha de madurez, el desfase existente entre su maduración biológica y el acceso real a los roles y privilegios adultos, y el mimetismo social de líderes desviados. Desisten de manera orgánica y natural de la delincuencia al acceder a las responsabilidades e inserción laboral en la adultez temprana.
Y luego estaría los delincuentes persistentes a lo largo del ciclo vital, life course persistent, que representan un porcentaje reducido pero altamente violento de la población. Su trayectoria antisocial se inicia en la infancia temprana, trastornos de conducta, y persiste de forma crónica durante toda la vida útil. Su etiología radica en una compleja interacción recíproca entre déficits neuropsicológicos sutiles, cognitivos, de autocontrol, y entorno de crianza disfuncionales, desfavorecidos o criminógenos. Explicaciones sobre el desistimiento del delito. Abandono de la carrera criminal. El desistimiento es el proceso de cese definitivo de la actividad delictiva, explicado por dos corrientes complementarias. Teoría del curso de la vida, de Samson y Laub, pone el acento en factores socioestructurales externos denominados puntos de inflexión, turning points, eventos vitales normativos de la edad adulta, la obtención de un empleo estable y digno, el establecimiento de una relación de pareja sólida basada en el apego seguro de servicio militar, reconfigura los lazos de control social del sujeto, variando radicalmente sus rutinas cotidianas y alejándolo de los ambientes delictivos habituales. Y luego tendríamos la teoría de la transformación cognitiva de Peggy Giordano, que argumenta que los factores externos de Samson y Laub no bastan si no media un cambio agencial interno. El proceso exige 4 movimientos cognitivos interactivos. Primero, apertura general del sujeto al cambio identitario. Segundo, exposición a un gancho o incentivo para el cambio, el empleo o la pareja. Tercero, construcción de un nuevo autoconcepto prosocial alternativo e incompatible con la identidad criminal previa. Y cuarto, transformación radical en el modo en que el sujeto evalúa el comportamiento delictivo, que pasa de percibirse como atractivo a verse como desadaptativo y nocivo. Parte 6. La intervención en instituciones penitenciarias. De acuerdo con el mandato recogido en el artículo 25.2 de la Constitución Española, las penas privativas de libertad deben estar orientadas de forma prioritaria hacia la reeducación y la reinserción social del interno. El tratamiento penitenciario basado en la evidencia. Para operativizar este mandato, las intervenciones psicosociales modernas en prisiones se estructuran siguiendo el paradigma científico internacional de las ciencias conductuales, combinando la reestructuración cognitiva, el entrenamiento en habilidades sociales y la prevención de recaídas. El programa de intervención en conductas violentas. PICOVI. El PICOVI es uno de los programas específicos de tratamiento más relevantes implantados en el sistema penitenciario español, dirigido explícitamente a internos condenados por delitos que conllevan el uso de violencia física grave, homicidios, agresiones graves, robos con violencia. Estructura modular y objetivos técnicos del PICOVI. El programa se ejecuta habitualmente en formato de terapia de grupo estructurada y se desglosa en los siguientes ejes modulares de intervención. Vale, pues módulo del programa. Pues para el control de la activación emocional, el contenido clínico y psicosocial es pues la identificación de los estresores, señales biológicas corporales e impulsos que preceden a la explosión de ira violenta. Y las técnicas empleadas, pues relajación muscular progresiva, control de la respiración e inoculación de estrés. Reestructuración cognitiva. Detección y desactivación de distorsiones cognitivas, sesgo de hostilidad atribucional y creencias legitimadoras del uso de la fuerza. Técnicas pues de desmantelamiento de pensamientos automáticos y reatribución lógica. Desarrollo de la empatía. Fomento de la descentración cognitiva, obligar al interno a asumir la perspectiva emocional y el daño real sufrido por las víctimas directas e indirectas de sus delitos. Y las técnicas pues serían técnicas de inversión de roles, role-playing, análisis de cartas o testimonios reales de víctimas de delitos violentos. Habilidades de resolución de conflictos.
pues adquisición de pautas de comunicación asertiva frente a la sumisión o la agresión destructiva ante la frustración. Entrenamiento en solución de problemas y modelado de conductas alternativas prosociales. Prevención de recaídas. Identificación prospectiva de las situaciones de alto riesgo que afrontará el sujeto tras la excarcelación y diseño de planes de contingencia. Se trabaja en el autocontrol y consolidación de redes de apoyo social informales positivas fuera de la prisión. Parte 7. El paradigma de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa representa una profunda revolución filosófica y psicosocial que cuestiona las bases retributivas del derecho penal tradicional. Diferencias estructurales de paradigma. Definición del delito. En la justicia retributiva, que sería la clásica, pues significa una infracción formal contra la ley del Estado. Sin embargo, en la justicia restaurativa, la alternativa, sería una quiebra de las relaciones humanas que causa daños a personas y comunidades tangibles. Foco de atención. En la retributiva, pues determinación de la culpa jurídica y asignación del castigo, pena proporcional. Y en la restaurativa, reparación integral del daño causado a la víctima y responsabilización del infractor. Rol de la víctima. En la retributiva, pues tendría un rol pasivo, testigo instrumental secundario al servicio del proceso judicial penal del Estado. En la restaurativa, sería el protagonista central y sus necesidades emocionales, materiales y de reparación ya en el proceso. El rol del infractor. En la retributiva recibe de forma pasiva la imposición de una pena privativa o sanción económica. Y en la restaurativa tendría un rol activo en el que asumiría la responsabilidad del daño cara a cara ante los afectados y se compromete a repararlo. Los 3 principios nucleares de la justicia restaurativa. Primero, la reparación del daño. La prioridad absoluta no es castigar al culpable en abstracto, sino subsanar el daño emocional, psicológico y material sufrido por la víctima del delito. Segundo, la inclusión, participación de los implicados. Víctimas, infractores y miembros afectados de la comunidad participan de manera directa, voluntaria y horizontal en la resolución dialogada de las consecuencias del crimen. Y tercero, la reintegración social. Busca evitar la estigmatización permanente del infractor, facilitando tanto la sanación de la víctima como el retorno constructivo del ofensor a la comunidad de forma pacífica y comunitaria. Casos de justicia restaurativa y macroconflictos políticos. El ejemplo de Colombia. Las autoras de este capítulo destacan que los mecanismos de justicia restaurativa trascienden la delincuencia común y resultan indispensables para gestionar la reconciliación tras periodos prolongados de violencia política o guerras civiles. En el caso de Colombia, tras la firma de los acuerdos de paz con las FARC, se constituyó la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP o JEP. Este tribunal especial prioriza la sanción restaurativa sobre la retributiva ordinaria. Aquellos actores del conflicto armado que reconozcan de manera exhaustiva la verdad, aporten datos sobre desaparecidos y asuman su responsabilidad directa, eluden las penas de prisión clásicas a cambio de cumplir sanciones consistentes en la realización de trabajos de desminado humanitario, construcción de infraestructuras comunitarias devastadas por la guerra, y actos públicos de petición de perdón ante los colectivos de víctimas. Esto maximiza los indicadores de paz social duradera y preparación colectiva del tejido comunitario maltrecho. Vale, y por último las conclusiones del tema 10, que serían las aportaciones de la psicología social a la psicología jurídica demuestran que el funcionamiento óptimo de la administración de justicia no puede depender exclusivamente de la aplicación dogmática de códigos de leyes escritos, desde la valoración de la exactitud de un testigo, Loftus, la evitación de sesgos en la deliberación de un jurado, la comprensión del desistimiento criminal, Sampson y Laub,
hasta la humanización del tratamiento en prisiones, PICOBI, y la reparación del daño sistémico, justicia restaurativa, las variables psicosociales resultan operativas y obligatorias para edificar un sistema legal verdaderamente justo, eficaz y centrado en la dignidad humana.